Siguiendo con el Deuteronomio, con el libro del Deuteronomio, la semana pasada estuvimos estudiando las bendiciones y las maldiciones. Estudiamos ampliamente las bendiciones y las maldiciones. Si no vinieron, les aconsejo ese CD, porque es bueno saber. Y la semana pasada más hicimos énfasis en las bendiciones. Pero hoy, en vez de hacer énfasis en las maldiciones, vamos a ver un poco las razones de por qué todas estas calamidades. No se asuste que no voy a volver a abrir la sombrilla, ya eso es historia pasada. Pero, ¿por qué razón? Acuérdense que dijimos que la maldición en la Biblia no tiene el mismo sentido que en el mundo moderno. ¿Se recuerdan? Dijimos que la maldición en el mundo moderno es un deseo de mal. En la Biblia la maldición es la consecuencia de que se aparta de Dios, o de una mala decisión, como dice Lucía, que dijimos la semana pasada. Pero vamos a ver algunas razones de por qué estas calamidades que caen en Israel. Primera razón de estas calamidades que van a caer a través de toda la vida de Israel: no sirvieron al Señor con alegría y con gozo de corazón. Esa es la primera razón. Ellos no sirvieron al Señor con gozo y con alegría. Israel se limitó a recibir las bendiciones, a disfrutar la abundancia, pero no agradecieron a Dios, del cual le dio todas las bendiciones. Esa es la primera causa de las desgracias que hay en nosotros de Israel. No sirvieron con alegría, disfrutaron de la abundancia, pero no agradecieron ni honraron al Señor. Eso lo pusimos como ejemplo la semana pasada también en los leprosos, en los 10 leprosos. Como de los 10 solamente uno regresó de gracia. En la vida de todos, nosotros, que casi siempre se nos olvida dar gracias. Recibimos las bendiciones de Dios, clamamos cuando tenemos problemas, pero muy pocas veces se nos olvida el agradecer. Y ese agradecimiento, no es que Dios necesite nuestro agradecimiento, pero ese agradecimiento que pesa en mi corazón habla de lo que tú tienes adentro y el lugar que Dios ocupa en tu vida. Esto nos llama a, si vamos a disfrutar las bendiciones, aprendamos a ¿qué? A dar gracias. El Señor en este capítulo va a poner delante la vida y el bien y la muerte y el mal. Y le va a decir continuamente en el versículo 16, en todo esto le va a decir que opten por el amor de Dios, y da advertencia y les hace saber, sobre todo vamos a ver en Deuteronomio 30, les hace saber que es más fácil servir a Dios que desobedecer a Dios o servir a dioses falsos. Israel escoge desobedecer la palabra de Dios. Ya desde Deuteronomio 11, el Señor va a poner a escoger, y ahora al final igual, entre bendición y maldición. Guardar los mandamientos de Dios, servir otros dioses. Si te pones bajo los mandamientos de Dios y recibes la bendición de Dios, el Señor lo llama ¿a qué? A servirlo con gozo y con alegría, a disfrutar las bendiciones, pero también ¿a qué cosa? A dar gracias y a honrarlo. Las dos cosas. Gracias, no solo dar gracias y honrar a Dios. A ver, puede ser que en un momento determinado de gracias a Dios, pero a lo mejor pase el tiempo y ya nosotros no honramos a Dios. ¿Cómo honramos a Dios? Con nuestra vida, con la asistencia a la Eucaristía, con la oración, con la proclamación del reino de Dios a las personas que no lo conocen, con el testimonio que tenemos a dar a Dios con los que no se honran. Y es el primer mandamiento. Y honrar, amar a Dios, que tiene la misma raíz sobre todas las cosas. Y hoy en día verdaderamente en el país y en las casas muchísimas veces no se honra a Dios. Que nos hemos apartado de la honra, no solo de la acción de gracias. Así como hay un día de acción de gracias, debe haber un día para honrar a Dios. Porque la hermana dice que todos los días, también todos los días, pero hay veces que necesitamos un día. Porque en el todos los días viene la confianza y se nos olvida de que tenemos que dar gracias. Debía ser todos los días, pero como nosotros no somos constantes, por eso hace falta, por eso son los sacramentos, que en la iglesia son los sacramentos, los 7 sacramentos, pero
Podemos decir que también, por ejemplo, la acción de gracias, el día de acción de gracias es un sacramento. ¿Por qué? Porque es un signo visible de lo invisible. Es un signo que nos recuerda, hay un día que tú tienes que acordarte de qué, de dar gracias. Aunque sabemos que todos los días, como el Día de las Madres, todos los días es día por honrar a las madres, pero hay un día que para los que se olvidaron, se acuerden que ese día vas a honrar a tu mamá, un día especial. Un día especial. Tenemos que honrar a... Por supuesto que el día de honra, señores, es el domingo. Ese es el día de honrar al Señor, pero hasta el domingo, el día de honrar al Señor, miren lo que ha terminado el domingo. Donde dejamos de hacer todo lo que no hacemos durante la semana para hacerlo el... Entonces el domingo no es un día de honrar a Dios, es un día de resolver mis problemas. Y de no honrar a Dios vienen todos... Yo les tiempo que les recomiendo que lean la encíclica de Juan Pablo II, que se llama El Día del Señor. En el Día del Señor. Pónganla en el internet. Se llama en latín, creo que es Dominus Dei, ¿no? Está en la página de Siloé. Está en la página de Siloé, Dominus Dei, creo que se llama. En el Día de Señor. Juan Pablo II muy claramente habla la necesidad que tenemos de guardar el domingo, que no es un día de descanso. Día de descanso era para Israel, es un día de fiesta. Son dos cosas diferentes. Descanso era para Israel, para nosotros es de fiesta. Descanso era para Israel porque Dios cesó su obra creadora. Pero para nosotros es de fiesta porque a partir de ahí Cristo no descansó más. Porque empezó la obra mediadora de Jesucristo con su resurrección. Otra de las causas de por qué Israel cayeron tantos problemas sobre él, por pecados no confesados. Muchos problemas. Primero, se acuerdan bien, porque no vivieron con alegría el gozo de Dios, porque no supieron dar gracias, porque no supieron honrar. Segunda causa, pecados no confesados. La palabra continuamente, a través del rey David, a través de todos los salmos y de los profetas, continuamente dice que las maldiciones en el sentido, siempre que digo maldiciones, recuérdense que maldiciones en el sentido que bíblico, no en el sentido moderno. Que las maldiciones vienen, hay veces, por no confesar los pecados. El no confesar los pecados acarrea maldición. Así como confesar los pecados desata bendición. Eso es muy importante. Confesar los pecados. ¿Qué necesidad tenemos de confesar los pecados? ¿Tú sabes por qué es necesario confesar? Ya apartándonos del sacramento de la confesión que nos da la absolución y el perdón de Dios. Cuando uno tiene necesidad de decir con la boca, de confesar y reconocer de que tú has hecho algo mal. Porque mientras tú no lo reconoces con la boca, tú sigues dándote excusas. Y te sigues excusando a todo el mundo. Por eso, en el yo confieso de la misa, que ahora gracias a Dios lo arreglaron en inglés. En inglés habían quitado esa parte, habían hecho una basura en la traducción en inglés, ya lo pusieron como es. Entonces decimos, he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Y qué dice después? Por mi culpa, por mi gran culpa. Diciendo, no porque nadie me embulló, no porque nadie me puso un traspié, no porque nadie me engañó. Lo que yo hice, lo hice por mi culpa. Es la responsabilidad personal, que hoy en día lo que trata toda la sociedad y los medios de comunicación, ¿qué cosa es? Quitar la responsabilidad personal. Es que los muchachos de la escuela lo obligaron. Es que cuando era niño lo abusaron. No, si cuando era niño te abusaron, tú sabes mejor que nadie que no debe abusar. O sea, hoy en día lo que tratan continuamente es de quitar el sentido de culpa. Es lo que trata hoy en día todo. Y ni vayas a los psiquiatras porque es peor todavía. Ellos que están para arreglar, a no ser que sea un psiquiatra cristiano, y cuidado. Se está tratando de quitar el sentido de culpa, que es lo que Satanás quiere. Por eso muchas veces tenemos que confesar. ¿Por qué yo tengo que confesar? Porque tú tienes que oírte decir con tu voz, yo hice tal cosa. Y no solo hice tal cosa, me arrepiento de haberla hecho. Y después la iglesia te sella con la absolución. Porque hoy en día, yo no le digo mis pecados a otro hombre. Mentira. ¿Qué son los talk shows que todo el mundo se despetronca por ver en la televisión? ¿Qué son?
No son confesiones públicas. No salen en esos talk shows en Laura, la señorita Laura. Cuando sales con un carrito sandwichero, en la iglesia por lo menos sales con la bendición, con el perdón de tus pecados. Y cuando digo Laura, porque me vino a la mente, pero hay Cristina y en inglés ni andar. Lo que hay lo de este Jerry Springer, lo que había en inglés, eso mete miedo. ¿Y qué es lo que hace la gente en esos lugares? Va a exponer sus miserias sin que le den ninguna solución. Y todo el mundo le encanta oír esas cosas. Cuando Jimmy Swaggart cayó en aquel problema con las prostitutas, ¿qué es lo que lo hizo la Asamblea de Dios? Arrodillarse en el televisor y confesar delante de toda la nación lo que había hecho. Con la diferencia que no le dieron la solución. O sea, hermano, hoy en día todo el mundo necesita muchas veces decir lo que, porque inclusive los psicólogos dicen que eso es una catarsis, eso es algo que te sana cuando tú lo estás diciendo. Y nosotros tenemos eso hace 2000 años. Y por eso no te olvides, pecados no confesados acarrean maldiciones. Pecados confesados, ¿qué es lo que desata? Bendiciones. Bendiciones. Porque cuando tú no confiesas un pecado, tú estás cargando pecado sobre pecado y sobre pecado y sobre pecado. Y como yo lo voy a poner un ejemplo, muchachos, es como los camiones de basura. Esos camiones de basura cuando salen de la planta, de la Ford o de la Mercedes, qué sé yo, ¿cómo están? La verdad que están brillantes. Y según van cargando basura, ¿qué le va pasando a ellos? No se van poniendo más feos y más sucios. La basura pone lo que lo apesta. La basura lo que lo contiene, al recipiente lo pone sucio y apesta. Así pasa con el espíritu del hombre. Cuando vas cargando pecado sobre pecado. Si dice Proverbio 26:2, Proverbio 26:2 dice, la maldición nunca vendrá sin causa. Decimos, ay, pero ¿por qué me pasa? La maldición nunca vendrá sin causa. El Salmo 32, versículo 1, 3 y 5 dice, Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Tú bendices y declaras inocente a los que no actúan con malicia. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocerte que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. El Salmo 32, versículo del 1, capítulo 1, versículo del 1 al 5, creo que, sí. Cuando dice, Dios mío, tu perdón me llega tu perdón nos llega a todos como una bendición. Dice, mientras no te confesé mi pecado, esta es la experiencia personal de David, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Pero en cuanto confesé mi pecado y no oculté mi maldad y reconocí que es rebelde contigo, tú me perdonaste. Ustedes solamente se tienen que guiar por qué cosa es buena para tu espíritu cuando todo el mundo te dice que eso es malo. Cuando todo el mundo en el radio y en la televisión critican algo, yo digo, eso tiene que ser bueno. Cuando a una persona le caen todas las fuerzas liberales y todas las fuerzas anticristianas del mundo arriba, yo digo, esa persona tiene que ser A1. Porque el demonio solamente ataca lo que le puede. Ustedes se recuerdan, yo estaba pensando, ustedes se acuerdan hace tiempo cuando salió La Pasión de Mel Gibson. Yo le dije a ustedes aquí parados, dije, hay que orar por ese hombre y su familia. Los que estaban aquí, yo no se los dije. Sí. Hay que orar por ese hombre y su familia porque el demonio le va a virar y se los viró y lo destruyó. A lo mejor por falta de adoración de él, a lo mejor por falta de adoración. Lo primero que hizo fue destruir su familia, un matrimonio de decenas de 30 y tantos años. Fue lo primero que hizo el demonio. Yo se lo dije a ustedes, no solo hay que orar por él, hay que orar por su familia, porque yo sabía que Satanás le iba a pasar la cuenta. Y una persona que se arriesga a dar ese bofetón a Satanás tiene que estar preparado muy fuerte y necesita la oración de todos los demás. Por eso tenemos que orar por Benedicto XVI. Porque bastante que el demonio lo odia sobre todo después de la Jornada Mundial de la Juventud. Pero cuando ustedes que atacan, si atacan el celibato tiene que ser bueno. Si atacan la confesión tiene que ser increíble. Porque lo que el demonio no ataca, ¿tú sabes qué cosa es? Lo que a él no le hace daño. Así que es una brújula sencillísima. Algo están atacando las fuerzas del mal, los liberales y toda esa gente rara. Están atacando algo, ponle el ojo que eso es
que eso es bueno. Otra de las causas vimos por no confesar los pecados. Israel no confesó sus pecados. Recuérdense los salmos cuando van a Babilonia, ¿qué es lo que decían los salmos en Babilonia? ¿Por qué el Señor nos hace esto? ¿Cómo se olvidó Él de nosotros? No dijeron, Señor, nosotros somos los culpables de que estemos en Babilonia. ¿Qué es lo que hizo David? Y escribió el precioso Salmo 51. Misericordia, Señor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. David es un pecado muy feo, pero ¿qué salvó a David de lo que hizo? El arrepentimiento, que confesó su pecado públicamente. Eso fue lo que salvó a David y por eso es un santo. Cometió un pecado terrible con lo de Betsabé, pero sin embargo se supo reconocerlo, supo confesar su pecado y supo arrepentirse. Otra de las causas principales que hizo que Israel cayera todo lo que cayó es la adoración de dioses falsos. La idolatría trae maldición. Y recuérdense que yo les he dicho constantemente que la idolatría que hablan los protestantes no es la idolatría que habla de la Biblia. La Biblia habla de idolatría de dioses falsos. ¿Por qué? Porque había personas que pensaban que esos estatuas de los egipcios eran verdaderos dioses. Nosotros no creemos que ninguna estatua de la que está aquí son verdaderos dioses. Los que están aquí en todas las iglesias, ¿qué cosas son? Estatuas o imágenes. O sea, la idolatría, que es la esencia de idolatría, y hoy en día el demonio también se lleva la idolatría por otro lado. ¿Para qué? Para quitar la idolatría de la verdadera raíz de la idolatría. La idolatría, se ha dicho millones de veces, es poner lo que no es Dios en el lugar de Dios. Lo primero que ocupa tu vida, que no sea Dios, y es lo primero que ocupa tu vida, eso es idolatría. Sea lo que sea. Y hoy en día hay que estar, yo no sé, digno de que lo metan en la unidad intensiva de Jackson. Si alguien empieza con una estatua en la iglesia católica, es Dios vivo. ¿Qué es lo que piensan los protestantes de nosotros? Los tarados son ellos. Que piensan que nosotros creemos que una estatua es... Ellos son los que piensan más de nosotros. Porque si alguien piensa que yo creo que esa estatua de la Virgen María, la verdad es que eres el que tiene el problema, no yo. Que se informe. Como decía una infeliz una vez, cuando se le cayó el San Pedro que está fuera del Vaticano, de bronce, que se le cayó las llaves que tenía en la mano en una tormenta. Le dijo, bueno, tú ves, ya San Pedro perdió las llaves. Digo, pero le dije, pero hija mía, ¿tú crees que las llaves que le dio Cristo a Pedro, que es unas llaves de bronce que hizo Miguel Ángel y que la tiene soldada en la mano San Pedro? Pero ven acá, pero ¿qué es lo que les meten a ustedes en la cabeza? Sinceramente no sé si esa música tan alta le come las neuronas, yo no sé. Pero eso no es, pero crean que no, eso es una estrategia del diablo. El diablo le mete en la cabeza, la idolatría, es una estatua de la Virgen del Carmen. Entonces la verdadera idolatría se la ponen por todo, porque en la vida, ¿qué cosa es? Todo lo que nos induce a apartarnos de Dios, conductas, palabras, pasiones, todo lo que en este momento nos va apartando poco a poco de Dios. La Biblia puede ser un ídolo. Si para ti lo primero en la vida es la Biblia, eso, y mucha gente usa la Biblia por encima de Dios. Como he dicho con unas personas, pero ven acá, porque me dicen, no, porque Dios no puede dice tal cosa porque la Biblia, digo, ¿tú crees que la Biblia está hecha para Dios? ¿Para quién está hecha la Biblia? Para nosotros. Dios es soberano. ¿Cómo Dios decir? A ver, en el capítulo de Jueces, yo no puedo hacer esto porque lo dice. Dios es soberano. La Biblia no es para Él, la Biblia es para nosotros. Como Jesús le dijo una vez, uno más grande que el templo está aquí. Jesús es más grande que el templo de Israel. Pero hay personas que hacen el centro de su vida, no Dios, hace el centro de su vida un libro. Eso es una idolatría. Todos hacen toda esa gente atrás de sus pastores que no hacen nada si el pastor no se lo dice. Y siguen atrás del pastor y le dan lo que tienen y le dan lo que no tienen y caminan. ¿Tú sabes también eso que eso es? Idolatría. Eso es idolatría. Como el dinero, como la lujuria, como la droga, como la bebida, como el trabajo. Cosas buenas que se usan mal. Porque cuando hablamos de eso dijimos que cualquier cosa, aunque sea buena, que se ponga en el lugar de Dios, hijos, mujer, esposa, todo lo que se pone en el lugar que ocupa Dios, se convierte en un ídolo.
Y hoy en día este país es productor de ídolos. El productor de ídolos más grande del mundo es Estados Unidos, la nación protestante más grande del mundo. A quien le sirve el ensayo, que se lo ponga. Y no le esconden, ¿cómo se llama el programita ese de cantante? Idol, American Idols. Hay algo escondido. ¿Y cómo le dicen a los artistas de Hollywood? Los ídolos. Hay algo escondido. Pero los católicos son los que tienen ídolos. ¿Y qué exportamos nosotros para América Latina? Ídolos. Michael Jackson y el otro que se convierten en ídolos de los. Somos un país exportador de ídolos. Y somos un país supuestamente más grande protestante, así que hay algo que no funciona bien. Yo cuando veo estos vecindarios de Miami, que todos ustedes conocen, que en cada esquina hay 3 iglesias, y todas las noches matan a 40 a tiro, digo, algo no están haciendo bien esas iglesias, porque si en todos esos barrios, y no voy a decir no, porque ahorita me pegan un zoom y me quitan la Biblia, que es lo único que tengo, pero si en eso, pero estoy hablando en serio o no, si en que esos barrios hay 3 iglesias en cada cuadra y todas las noches está la droga y el tiroteo ahí, me pregunto, ¿qué están haciendo esas iglesias ahí? Algo le está fallando. Algo está cobrando diezmo o entreteniendo a la gente, como un amigo mío que pertenece a una iglesia muy grande por ahí, de un pastor que tiene una peluca en la cabeza y estuvo preso, ahora se perdió de gimnasio, cuando volvió estuvo preso 2 años y me dijo, no, lo que más asustó es que la mitad de la iglesia estaba presa. Y dije, mire hermano, pues es hora que te vayas de ahí, vete. Dice, no, lo estoy reconsiderando porque me encontré la mitad de la iglesia ahí, inclusive el pastor de los jóvenes que le cogieron el tronco lleno de cocaína. Digo yo, pues me estabas en una congregación muy linda. La adoración de dioses falsos. Todo lo que ponemos en nuestro corazón en el lugar de Dios y no es Dios. Esas son 3, hay muchas más, pero esas son 3 de las causas que Israel lo llevó a que le cayeran todas estas desgracias encima. La palabra clave en toda, esto es como está hablando de maldición, la palabra maldición en sí no existe en hebreo. No existe una palabra como la de nosotros, maldición, por eso que la traducción en español nos suena tan extraña. La palabra que más se usa en la Biblia es la palabra iniquidad. Ustedes han oído decir la palabra iniquidad en la Biblia. Eso es lo que nosotros traducimos por maldición. Por maldición. La palabra hebrea, abom, es la que se traduce por iniquidad. Y no es exactamente pecado. El diccionario hebreo dice que iniquidad significa malos hábitos. O sea que tampoco hay un sentido de pecado, sino que la palabra iniquidad, el inicuo, es el que tiene malos hábitos. Y la iniquidad es lo que atrae la maldición. El tú tener malos hábitos es lo que atrae sobre ti la maldición. Fíjate si es así. Vimos la palabra abom. Iniquidad, ¿qué significa? Malos. Fíjate tú que el don del Espíritu Santo de ciencia, ¿qué es lo que te da el don de ciencia? Los hábitos. ¿Y el don de sabiduría? Los hábitos de Dios. El don de sabiduría y ciencia del Espíritu Santo te da los hábitos de Dios. ¿Y qué cosa es la iniquidad? Los malos hábitos. ¿Qué es más en tu vida? Si los hábitos que da los dones o los hábitos que da la iniquidad. Se puede decir que son los hábitos del diablo. Sí, los dones del diablo. La iniquidad son los dones del diablo. San Pablo en Corintios va a decir esa palabra, mucha gente no la entiende, va a decir en Corintios una frase que la gente le pasa por encima y que es muy fuerte, dice, tenemos que tener la mente de Cristo. Y uno dice, wow, ¿cómo yo voy a tener la mente de Cristo? Tú tienes la mente de Cristo a través del don de sabiduría, a través del don de ciencia. De casi todos los dones. Es lo que te va dando los hábitos de Dios. En contra de lo que se habla de pecado o de maldición en la Biblia, que es la palabra iniquidad, que son malos hábitos, mala conducta, algo verdaderamente más que malo, es sucio. Si fuéramos a ir a la esencia de la palabra, no es que diga, no sé cómo poderlo explicar, que se entienda, no es que diga malos hábitos, que dice hábitos sucios.
que son todavía más que malos. Porque usualmente lo sucio, ¿tú sabes lo que hace? Lo sucio ensucia. Lo sucio ensucia. ¿Qué es lo que hace el diablo? El diablo es sucio. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Ensuciar, contaminar. ¿Qué es lo que Pablo VI llamó? Al diablo se recuerda misterio de iniquidad, misterio de mala conducta, misterio de conducta sucia. Lo que tenemos que tener en claro es este término hebreo que fue el que usa Éxodo 25 cuando se refiere a la maldad y iniquidad, que es una palabra más profunda que maldad. Lo inicuo, que es más, muchas veces la maldad es externa, la iniquidad es interna. La iniquidad no es algo que tú haces, sino algo que te tiene profundamente dañado. Y al estar tú dañado, todo lo que haces es malo. Pero muchas veces la maldad la consideramos como algo externo. Ah, fulano está haciendo cosas malas. Fulano está haciendo cosas malas por algo que tiene adentro que lo ha dañado. Ese es el origen de todo, la iniquidad. Esta iniquidad que se menciona en Éxodo, que se menciona en Deuteronomio, se refiere muchísimas veces a problemas de conducta que se aprenden. Lo malo y lo inicuo, ¿tú sabes qué? Se aprende, no son genéticos. Y lo dice bien la palabra de Dios, nada malo sale de las manos de Dios. ¿Puede un bebé ser malo? No, un bebé es como un libro sin escribir, que uno va escribiendo. Cuando tú sacas los zapatos de la caja, que los compras en la zapatería o en la tienda de zapatos, ¿cómo están los zapatos? Limpios, la planta, tienen hasta dibujitos ahora. Cuando lo usas 6 o 7 meses, ¿cómo están? Así es el hombre no sale dañado de las manos de Dios. Somos nosotros en el camino, o lo que nos inscriben en el libro que nos lo escriben mal, o por donde caminamos, que nos ensucian. Pero no puedo decir que una persona, yo lo he dicho montones de veces, yo nunca he conocido a una persona intrínsecamente mala. Todas las personas malas que yo he conocido detrás tienen un tremendo drama, que nunca nadie se ha dedicado a ver qué cosa es lo que le pasa. Cuando yo estaba en Cuba en una beca, había un muchacho que pocas veces conocí a una gente más mala yo en mi vida. Todo el mundo consideraba malo. Y cuando yo lo conocí, ustedes no saben el dolor tan grande y la tragedia que había detrás de ese muchacho. Y eso le pasa a muchísimas personas. Muchas personas se dan cuenta y tratan de buscar ayuda, pero hay personas que cada vez, en vez de buscar ayuda, lo que hacen es cerrarse y hundirse más. No se hereda. Aunque claro, la conducta externa de los padres siempre tiene influencia en los hijos. Y el ejemplo de lo que es bueno y lo que es malo de los padres también afecta a los hijos, pero no podemos decir que se hereda, no se hereda. Porque yo he conocido hijos de padres muy malos que son excelentes muchachos. Y he conocido padres muy buenos que lo que tienen es candela. Y en Cuba, como Panchito y Montoto, cuando estuvimos en Cuba, conocimos la mayoría de los seminaristas que tenían sacerdotes eran hijos de ateos y miembros del Partido Comunista. Pocos salieron de las familias católicas. Le puedo dar una lista. El Señor los iba llamando de familias que muchas veces ni los padres ni las madres iban a la ordenación. O sea que el mal muchas veces no se hereda, sino que es algo que uno adquiere. Y el Señor lo da en la parábola del sembrador. También eso va mucho en la calidad de persona que tú eres. Porque así como la semilla buena cae en tierra buena y da fruto, cuando cae en roca, ¿qué le pasa? Se seca. También depende de qué clase de persona esa persona va saliendo de su personalidad, y nadie que se ocupe de esa persona que nace con una personalidad que los padres ven que va a tener problemas, no lo corrijan a tiempo. No lo corrijan a tiempo. Pero verdaderamente no es una maldición generacional ni es nada por el estilo de la maldad. Todo lo que sale de la mano de Dios es buena. La iniquidad que habla toda la Biblia se refiere a hábitos que esta persona
adquirieron, no que le vino de generación. Terminando, ya casi, bueno, vamos a hablar entonces, vamos a hablar la semana que viene de cómo adquirimos las bendiciones. Hemos hablado de las maldiciones, vamos a dejar la adquisición, cómo vamos adquiriendo las bendiciones también de Dios, para después ya terminar el capítulo 30 con el discurso y la oración, el cántico de Moisés. Pero lo que estamos hablando hoy es la consecuencia de las maldiciones y lo que llevó a Israel a esta situación. Y verdaderamente la reflexión que nosotros tenemos que sacar para nuestra vida es la misma que Moisés le dio a Israel, referente también a las maldiciones. ¿Cómo me puedo yo, a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de nación y hasta a nivel de iglesia, cómo podemos nosotros, qué cosa, apartarnos de qué? De la cobertura que Dios nos da? Y en la medida que nos apartamos de la cobertura de Dios, todo lo malo que está ahí y que nos rodea, viene sobre nosotros. ¿Se recuerdan cuando se desató la plaga de los escorpiones y de las serpientes en Israel, en el desierto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, muchos de ustedes no se acuerdan, aunque estuvieran aquí, pero yo les dije, esas culebras cuando se desataron, las culebras el Señor las dejó caer en un cartucho del cielo. ¿Dónde estaban esas culebras? Estaban ahí, pero ¿qué pasaba? Que esas culebras no mordían a Israel, aunque estaban al lado de Israel. ¿Qué sucedió? Cuando se fue, ¿qué cosa? La conversión, la protección de Dios que hicieron esas culebras, vinieron y los atacaron. Dios no hizo, vamos ahora que sacan culebras de la nada, no. Las culebras rodeaban a Israel, las culebras no tenían poder para morder a Israel. Y el mar a nosotros nos rodea. Y el que no se dé cuenta que estamos rodeados por el mar debe estar totalmente alucinado. Estamos rodeados por el mar. Si nosotros estamos bajo el amparo de Dios, ese mar no tiene poder para atacarnos a nosotros. Y las causas que pueden desatar el mal, las acabamos de mencionar. Dios no castiga, Dios corrige. Y uno dice, bueno, hay muy poca diferencia. Y eso es el misterio que muchas personas no existen. El mal, desafortunadamente, existe en el mundo. El mal existe, es algo que nosotros no podemos deshacernos del mal hasta que Cristo no lo termine de destruir en la segunda venida. El mal existe, está actuando. Como decían los guajiros, en mi pueblo, el demonio es como un perro que está amarrado. Y pregunta a Carlos lo que le pasa a los perros cuando se desamarran. Si el perro está amarrado y tú no te acercas, ¿tú tienes problemas? No, pero si te pones a jugar con el perro que está amarrado, te muerde. Cristo amarró al demonio. Si tú no te acercas a él, el demonio no te puede morder. Ahora, si tú te acercas y te pones a jugar con el demonio, lo más seguro es que te muerda. Y el mal, el Señor aplastó el mal, pero no lo destruyó. Cristo destruye el mal en la segunda venida. Y el mal está dentro del mundo, no por decisión de Dios. El mal está en el mundo por mala decisión del hombre. Es como, qué sé yo, como este señor que se suicidó y soltó a todos los animales. ¿Se recuerdan que tenía guardado, que tenía leopardo y leones y se soltaron por todos lados? Ese señor, al hacer su mala acción que hizo, soltó a la fiera. El hombre soltó a la fiera. Y el mal está en el mundo no porque Dios lo permitió, sino porque el hombre le dio cabida. Y el mal sigue estando en el mundo y ahora con más fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros le seguimos dando cabida. ¿Se recuerdan en Génesis cómo ponen al diablo en Génesis? Como una culebra, como una serpiente. ¿Cómo lo ponen en Apocalipsis? Al final, como un dragón lleno de corona. Fíjate, el diablo en Génesis era una culebra. En Apocalipsis final, ¿qué cosa es? Un dragón, algo grandísimo y poderoso. Y lo que llama la atención, lleno de coronas. Eso es lo que quiere decir el demonio lleno de coronas, lleno de poder. ¿Y tú sabes quién le dio esas coronas al demonio? Nosotros. Cada vez que nos apartamos más de Dios, le ponemos una corona
al demonio. Y cada vez que le ponemos una corona al demonio, el demonio dice, va que estoy fuerte yo. Y le damos poder y de hecho se pone, va creciendo como un dragón. ¿Qué es un dragón al lado de una serpiente? Una serpiente no es nada, el dragón es algo poderosísimo. A una serpiente tú le das un pisotón en la cabeza y la aplasta. Ahora con un dragón la cosa es diferente. Y más un dragón lleno de soberbia, porque lo han coronado. Cada vez que una nación como la nuestra y como todas las naciones se apartan más de Dios, se burlan más de Dios, Dios va de la familia, le seguimos poniendo corona y le seguimos dando poder. Y después decimos, ¿por qué Dios permite esas cosas? No, porque nosotros le hemos dado y le seguimos dando y seguimos coronando al dragón día a día. Por eso hoy día, hoy más que nunca, el mal está ahí y no lo hizo Dios. Ahora, que muchas veces el Señor, cuando el mal viene a nuestra vida, el Señor utiliza ese mal que está ahí y que de todas formas nos va a afectar, el Señor lo utiliza como sacando de ese mal algo bueno. El mal no viene de Dios, el mal viene del demonio, pero cuando nos afecta, en vez de Dios decir que se las arregle, si tú eres servidor de Dios, ese mal te ayuda para algo bueno. Por eso dice San Pablo, todo ocurre para bien de los que aman al Señor. Y no dice excepción de eso. San Pablo dice, todo ocurre, todo mal que ocurre en la vida del creyente, tiene que ayudar al creyente a no destruirlo, sino a ¿qué? A crecer. Y a muchas hermanas, como Neida, que ha perdido a su hijo, como Nidia, como tantas veces le he dicho anteriormente, yo siempre le he dicho a estas hermanas que han perdido hijos, yo les digo, no hay ninguna palabra que yo les diga que las pueda consolar. Ni ningún versículo bíblico consola a una madre que perdió un hijo. Es poner la mente en la visión en Cristo y seguir. Pero yo siempre le digo a las madres, a los padres que han perdido hijos, pero esta situación tiene para ti dos soluciones. O te vuelves mejor o te vuelves peor. Depende cómo tú la uses. Si te vuelves peor, jamás lo volverás a ver. Si te vuelves mejor, tienes la esperanza de la vida eterna y de la resurrección. Desafortunadamente, las personas que yo he conocido, momentos horribles, en vez de hacerlo mejor, lo han hecho peor. Eso depende de nosotros, en qué grado nosotros hayamos encontrado al Señor. Pero el mal es una realidad que tenemos que enfrentar y las maldiciones, consecuencias del mal, es una realidad que tenemos que enfrentar, pero con sentido cristiano. La semana que viene vamos a hablar entonces de los 7 tipos de bendiciones, como las bendiciones que vienen del pacto.